Hola amigos del Laboratorio de Ajedrez, soy el maestro internacional Julio Boldi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Sorprenda con la Owen 1b6, segunda parte. En este vídeo mostramos una partida con la variante o defensa Owen, donde las blancas juegan caballo C3, que es el movimiento más común. Posteriormente, el blanco desarrolla su caballo G a E2 para impedir que las negras doblen los peones en C3 previo el desarrollo alfil B4. Mostraremos algunas estrategias y tácticas por ambos bandos, aunque el negro es el que finalmente se lleva la victoria en esta partida entre Yudasin y Blatny, jugada en Nueva York en 2004. La partida comenzó con E4, B6, D4, alfil B7. Aquí las negras pueden enfrentarse también al desarrollo alfil D3, que es una jugada de desarrollo buena que justifica el comentario a caballo C3 para impedir posteriormente alfil B4. Lo más jugado ahora contra este movimiento es G6, que también se ha jugado, pero preferiblemente E6 es lo más común y lógico en este sistema. Regresando a caballo C3, que dijimos este es el desarrollo más común, especialmente a nivel de club. E6, preparando alfil B4. Ahora tenemos tres posibilidades, la que se jugó en la partida y estas dos que veremos previamente. Caballo F3. Generalmente he jugado también aquí en este momento un desarrollo clásico. El otro es A3, contra lo cual el negro cambia para el sistema hipopótamo, jugando D6, donde el movimiento A3 pudiera resultar inútil contra dicho hipopótamo. En la partida, alfil D3 fue lo jugado por Yudasin. El negro ahora tiene dos posibilidades a su disposición. Una variante es F5, que es una posibilidad aparentemente agresiva que tiende a ser desastroso para las negras. Por ejemplo, el blanco sencillamente responden con E por F5, alfil por G2, ahora entra la dama a H5 con jaque. Después de ello, hay dos jugadas posibles. Una, rey E7, que es muy malo puesto que cuelga el alfil de G2 tras dama G5 jaque. Y la otra es cubrirse con G6, tras lo cual sigue F por G6, amenazando el desagradable descubierto G7. Nuevamente, dos alternativas para las negras. Caballo F6 es un gravísimo error, puesto que sigue G7 jaque a la descubierta, caballo por H5, G por H8 igual a dama, y ahora, después de alfil por H1, dama por H7, las negras están muy mal, porque se amenaza alfil G6 mate, así como que el caballo de H5 está colgado. Después de alfil G7, sigue por el blanco G por H7 jaque, rey F8, y nuevamente tenemos aquí tres posibilidades. Veamos dos alternativas primeramente. El blanco puede jugar alfil E4, a lo cual he respondido con caballo F6, dama G6, alfil por H1, alfil por H1. Caballo C6, alfil por C6, D por C6 y caballo F3.
cuando las blancas tienen un ataque peligroso como compensación por la calidad. Otra alternativa es capturar el caballo H por G8 y pedir una dama, pero esta es de valor dudoso. Sigue rey por G8, dama G4, alfil por H1, alfil G5 y dama E8, donde las blancas tienen ligera compensación por la calidad. La otra variante sería caballo F3, que es la mejor continuación por parte del blanco. Sigue caballo F6, dama H4, alfil por F3 sería sencillamente respondido con torre G1, cuando en este momento torre por G7 es una amenaza devastadora. Después de alfil H5 sigue caballo E4, torre por H7, torre por G7. Ya lo habíamos advertido, un sacrificio muy fuerte que arruina las defensas de las negras. Torre por G7, caballo por F6, torre G1 jaque, rey D2, alfil F7 y rey C3. El rey libera al alfil de C1 con grandes posibilidades de ataque. Alfil por H1 es una variante elegida por las negras en esta variante que estamos analizando de la partida. Caballo E5, caballo C6, alfil G5. Esto fue jugado en una partida entre Yeo y Mundal en Dresden 2013. Si las negras ahora continúan con caballo B4, sencillamente alfil G6, las negras no tienen defensa contra caballo G4, poniendo una presión extra sobre el caballo de F6. Regresando a la partida, las negras jugaron caballo F6, que es la jugada de desarrollo más fuerte. Dos desarrollos tienen las blancas aquí, caballo F3, pero esto permite alfil B4, que es una de las ideas más comunes de las negras. La otra es, como jugó Yudasin, caballo de G a E2. Este es el movimiento más empleado porque desde aquí el caballo refuerza al de C3. Si el negro juega alfil B4 y alfil por C3, con lo que no se dañan los peones. Otra razón es que no se limita al avance a F3, reforzando el centro, sobre todo, por supuesto, el peón de E4, así como el apoyo a un ataque jugando F4 en un futuro. Las negras aquí tienen dos alternativas contra caballo G a E2. Una es alfil B4, que es de valor dudoso. No tiene sentido aquí, ya que la construcción completa de las negras está diseñada contra este movimiento. Después de el avance A3, sencillamente el negro tiene o bien que capturar alfil por C3 y después de caballo por C3, solo le da al blanco el par de alfiles sin una pizca de compensación. Lo otro sería la retirada del alfil a E7, pero esto es una pérdida de tiempo cediendo al blanco un movimiento extra en el peón de A3, que ahora es una ventaja diferente a como habíamos visto antes, que las negras pueden jugar tipo hipopótamo, puesto que el blanco tiene más desarrollo. Regresando a la partida, C5 es la respuesta lógica de las negras para luchar contra el centro blanco. Esto puede llevar a posiciones con estructuras de defensa siciliana. Nuevamente, dos posibilidades por parte de las blancas. Una es D5, una alternativa que es un gambito peligroso,
pero que en realidad debería ser estudiado más a profundidad, contra lo cual el negro debe rehusar o jugar la aceptación del gambito con E por D5, pero esto después de E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, enroque corto, caballo C6, caballo F4, alfil E6, torre E1. Esta posición se presentó en la partida Smikovsky y Osipov en Omsk en 2001. Pero aquí las blancas tienen ventaja. Si usted ha estudiado las partidas de Paul Morphy, ellas nos advierten de la locura de tales aceptaciones de peones donde las blancas se adelantan considerablemente en el desarrollo, creando un peligroso ataque sobre el rey negro. La otra sería rehusar el gambito conjugando caballo A6. El blanco puede jugar alfil C4, que se presentó en una partida entre Arshad Petrosyan y De Graev en Science Africa 2014. Ahora, dos posibilidades nuevamente de las negras. Alfil D6, que es un intento de las negras distinto a E por D5 que veremos después. Sigue alfil G5, caballo C7, F4, H6, alfil por F6, G por F6, enroque corto, dama E7, A4, torre G8, caballo G3, enroque largo, donde el espacio de las blancas significa más que el control de las casillas negras del segundo jugador y de su pareja de alfiles. Ahora la posición de las negras es bastante crítica después de A5. Por tal motivo, la otra alternativa es E por D5, a lo que sigue caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5 y alfil por D5. Cada cambio de piezas ayuda a la defensa del negro. Dama por D5, caballo B4, con la amenaza a la dama y al peón de C2, que fuerza prácticamente a la retirada dama D1, dama F6, C3, caballo C6, alfil F4, enroque largo, sin pérdida de tiempo para jugar en el centro. Después de enroque, dama E6, dama C2, alfil E7. Las negras completan su desarrollo y el avance D5 está próximo, y las negras en esta posición están bien. En la partida, Yudasin había respondido enroque corto. Nuevamente nos encontramos con tres posibilidades: la que se jugó en la partida que veremos posteriormente y previamente C por D4, a lo que puede seguir caballo por D4 y D6. Esto lleva el juego a posiciones más estilo de Cheveningen, aunque las negras aún no han jugado A6 y B5. Las blancas tienen su alfil D3 defendiendo E4, lo que es una ventaja respecto a las líneas donde se ha desarrollado el alfil a E2. Si piensa jugar estas posiciones con las negras, debe tener conocimientos de las defensas sicilianas, Echevenige, Naidor, Lacan o Taimanov. Después de F4 a 6, las blancas pueden jugar alfil E3, que es mucho más tranquilo, intentando dama F3, o de lo contrario, el avance G4, que es interesante pero más temerario. Esto puede ser peligroso para ambos bandos, pero aún así posiblemente desaconsejable, ya que las negras aún no han enrocado. Podría seguir una continuación con caballo Fd7 anticipándose a G5, alfil E3, alfil E7, G5, caballo C6,
caballo por C6, alfil por C6, dama G4, B5, torre F2, G6. Como puede observar, es una posición completamente de defensa siciliana. Torre a F1, H6, alfil D4, H5, dama G3, torre G8, H4, dama C7. Ahora es más prudente tal vez jugar A3, que es la opción más tranquila, en lugar de la línea B4, cuyo movimiento, aunque agresivo, también debilita su flanco de dama y la casilla C4. Podría seguir, por ejemplo, dama B7, F5, temático, pero obviamente arreglado al mismo tiempo. El negro contestaría G por F5, E por F5, E5. Ahora lo mejor para las blancas es continuar con F6 y las negras lo correcto también es entregar el caballo en F6. Seguiría alfil por E5, D por E5, torre por F6, alfil por F6, torre por F6, E4, alfil E2, dama A7 jaque, rey F1, torre G6. Después de esta compleja variante, la máquina se recrea diciéndonos que hay igualdad. Cosa que debemos creerle, pero realmente es una posición aún azarosa y compleja. La otra jugada sería alfil E3 en lugar de F6, que esto sería un error. El negro juega D5 con ventaja. Recuerde aquel principio que dice contraataque en el centro cuando es atacado en el ala. Las negras amenazan ahora D4, así como la captura del peón alfil por B4, alfil D2 y alfil por B4. El blanco se encontró en serios problemas y perdió rápidamente en una partida entre Studnicka y Lasnica en Pardubice 2005. La otra alternativa de las negras es caballo C6. Y ahora D5, caballo E5. Las negras se apoderan en esta variante de la pareja de alfiles a cambio del espacio del blanco y la ventaja de desarrollo de su adversario. Dos posibilidades nuevamente. Caballo G3, a lo que sigue caballo por D3, dama por D3, alfil D6, un desarrollo interesante, y ahora F4. C4, un sacrificio de peón necesario para liberar la casilla C5. Ahora, dos variantes, dos alternativas, una dama E2, pero se encuentra con el desagradable H5, que es muy molesto ante la amenaza de desalojar el caballo de G3 con H4. La otra es aceptar el peón con dama por C4, caballo G4, dándole entrada a la dama a la casilla H4. Sigue H3, alfil C5 jaque, rey H1, caballo F2 jaque, rey H2, dama H4. Caballo de C a E2, caballo G4 jaque, rey H1, caballo F2 jaque, y ambos no tienen nada mejor que aceptar el empate. Pero regresando a F4, dentro de la variante que estamos estudiando, caballo por D3, dama por D3. Esta posición apareció en la partida Lee contra Kibon en Tashkent 2010. Ahora, C4, sacrificando el peón para despejar la diagonal de A7 a G1, es interesante, pero dama por C4, alfil C5, jaque, rey H1, caballo G4, amenaza caballo F2 jaque, por lo que las blancas juegan H3 y ahora dama H4. Da como resultado un probable
repetición de jugada en F2 y en G4, aunque el blanco pudiera intentar ahora B4 como una línea interesante para jugar posteriormente, después de caballo F2 jaque, torre por F2, alfil por F2, dama C7, alfil C8 y alfil B2, arriesgando al sacrificar la calidad por un peón, pero tiene dominio central y mejor desarrollo. Después de dama C8 que jugó Blatny en la partida, sigue E5 como propuesta de la máquina, con ligera ventaja del blanco. Sin embargo, las blancas jugaron D por C5. El negro tiene o bien alfil C5, que esta es perfectamente jugable con una posición abierta al estilo siciliana, o como se jugó en la partida, B por C5, que continúa con la amenaza de C4 ganando una pieza. Las negras ahora tienen una mayoría de peones central, lo que dificulta que las blancas encuentren cualquier ruptura de peones en esa zona. Caballo G3, nuevamente dos variantes. Una, D6, que es probablemente lo más lógico para preservar el dominio central. La otra, la jugada en la partida, muy interesante. Las negras dejan su rey en el centro con el fin de debilitar al rey de las blancas, continuando con H4 y H3, o con un futuro caballo G4 si las blancas lanzan un posible F4. Las blancas a ese movimiento tienen dos posibilidades. Lo mejor es E5, aplicando el principio enfrentarse a un ataque lateral con un contraataque central. Puede continuar con caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, C4, alfil B7, torre E1, H4, caballo E4, caballo C6 y caballo G5. Las blancas están ligeramente mejor y aprovechan ahora el hecho de que las negras no tienen el movimiento H6 para desalojar al molesto caballo de G5. La otra era como se jugó en la partida, H4, que es interesante. Establece el rompeolas, que parece ser lo mejor antes de permitir el peligroso avance del peón H de las negras. Sigue caballo C6 y nos enfrentamos nuevamente a dos posibilidades. Las negras pueden enfrentarse ahora al alfil F4, que evitaría el próximo movimiento de las negras. Lo otro sería como se jugó en la partida, torre E1. Y las blancas ahora, las negras debieron jugar contra torre E1, dama B8, que es la forma más segura y precisa de implementar esta idea de dominio de casillas centrales negras sin permitir la posibilidad de caballo B5 contra alfil D6. Las blancas debieron jugar ahora caballo B5, que quedarían mejor ante la difícil elección de continuaciones que puedan tener las negras aquí. En la partida, el blanco jugó caballo F1, alfil B8, el alfil ahora está fuera del peligroso salto caballo B5 y continúa apuntando sobre el enroque de las blancas. B3, caballo E7. Este caballo va rumbo a G6 para concentrar metódicamente sus piezas en el ala de rey para su asalto en ese sector. Alfil G5, caballo G6, poniendo en mira al peón de H4. Sigue dama D2, caballo H7. Ahora, alfil E3 es una variante que podía ser diferente a lo jugado en la partida,
pero es difícil realizar esta retirada ante la pérdida del peón de h4. Caballo por h4 sería respondido con caballo a 4, con igualdad, lo que indica que el peón entregado está compensado. Lo mejor para el negro es en este momento continuar con caballo g6, devolviendo el peón de c5. Caballo f6 sería la otra posibilidad, en lugar de capturar el peón de h4. Torre a d1, caballo por h4, f4, con una lucha compleja y equilibrada. Lo jugado en la partida fue caballo a4, que no es buena idea entregar el alfil de casillas negras. Siguió alfil e5, torre a d1, caballo por g5, dama por g5. Las negras tienen un juego cómodo por su pareja de alfiles. El rey en el centro del tablero, de momento, está seguro por la barrera de peones d7, e6 y f7, muy difícil de franquear en estos esquemas. d6 jugó el negro, quien pone bajo control los cuadros oscuros y tiene la ventaja. El blanco ahora debió jugar g3, que parece más preciso que lo efectuado en la partida con alfil b5 jaque. Las negras responden rey f8. En realidad las negras no pensaban enrocar. Ahora juegan g3, torre h6. El blanco no se percata de la trampa que está tendiendo su adversario con esta jugada. Ahora debió jugar en lugar de lo hecho en la partida que veremos después, c3, que evita el próximo truco de Blatny, porque ahora el sacrificio que se jugó en la partida caballo f4 no funciona por g por f4, y si torre g6 en este momento sigue dama por g6, f por g6 y f por e5, donde 3 piezas por la dama es ventaja ganadora del blanco. Y si alfil f6 atacando la dama, después de dama g2, torre g6, las blancas tienen caballo g3 con ventaja ganadora para ellas. En la partida se jugó caballo h2, que es un error, y permitió caballo f4. Este es el tema táctico para capturar la dama blanca, que está amenazada tanto con caballo h3 jaque, como torre g6, como f6. 3 posibilidades para atrapar a la dama de g5. G por f4, alfil f6. Una jugada intermedia que demuestra la mala posición de la dama blanca, que queda atrapada dama g3, torre g6, dama por g6, f por g6, torre por d6, dama c7. La relación de material es favorable al negro, aunque si la estructura de peones del blanco fuera mejor, por ejemplo, el peón de f4 estuviese en g3, ellas podían luchar más fácilmente, aunque la ventaja del negro sería considerable. Aquí existen detalles tácticos que arruinan la posición del blanco. Ahora sería un grave error torre d7 por dama a5, que amenaza la torre de e1 y el alfil de b5. e5 fue lo jugado en la partida, alfil e7 y nuevamente torre d7 es un error debido a dama a5, nuevamente con el ataque doble al alfil de b5 y a la torre de e1. Torre de d a d1 fue lo jugado por Yudasin, torre de 8, alfil c4 y ahora alfil por h4. El negro comienza a recobrar material, lo que aumenta el poder de su fuerza y disminuye la del blanco. La captura del peón alfil por e6 es respondido
con dama C6, con la doble amenaza de mate en H1 o en G2 y al alfil de E6. En la partida jugaron caballo C3, dama A5, torre por D8, dama por D8, y aquí tenemos dos posibilidades. Caballo E4 es una alternativa, pero esto se encuentra con alfil por E4, torre por E4, dama D1 jaque, rey G2, dama por C2, torre E2 y ahora dama G5, con una posición completamente ganadora. La amenaza fundamental en este momento es G5, que es muy prometedora para las negras. A torre D1 siguió alfil por F2 jaque, una buena jugada que aniquila la protección del rey blanco. Rey por F2, dama H4 jaque. Este jaque permitirá recobrar el material con creces ante cualquier respuesta del rey blanco, quien escogió en este momento rey E3, dama G3 jaque, rey D2, dama por F4 jaque, gustoso de rematar el peón antes de sacar del tablero al caballo de H2. Rey D3, dama D4 jaque, rey E2, dama E5 jaque. No hay prisa. Antes de capturar un caballo, otro peón más no viene mal. Rey D3, dama por H2. Tras esta captura, la relación de fuerza es de dama contra torre. Las blancas podían haber abandonado, pero aún siguió torre F1 jaque, rey E7, torre E1, dama D6 jaque, rey E2, dama D4, caballo B5, dama G4 jaque, rey D2. El blanco está amenazando torre por E6. Existen varias continuaciones para ganar. El negro escogió una de ellas, por supuesto. Alfil D5 es la más sencilla para no permitir lo que ocurrió en la partida, torre por E6, pero esto también pierde. Después de dama por E6, alfil por E6, rey por E6, el peón H se transformará en dama sin dificultad, por lo que el blanco abandonó. Espero que esta partida le haya sido útil tanto desde el punto de vista de las blancas o de las negras para jugar este sistema con el bando oscuro o bien enfrentarse al mismo. Si le ha gustado el vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y chao.